palabra de Dios. Amén, no voy a predicar, vamos a estar estudiando. Así que, ¿cuántos tienen una actitud de aprender hoy? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron lápiz y papel? No trajeron lápiz y papel. Bueno, pero la palabra de Dios la trajeron, que eso es lo más importante. Ahí atrás. Muy bien. Vamos a hablar acerca de una profecía del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí, no, las profecías no solamente están en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento encontramos mucha palabra profética de parte de Dios para que seamos personas sabias, entendidas en los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a hablar hoy acerca del carácter de los hombres de este último tiempo. Amén. La palabra profética que está allí en el libro de Segunda de Timoteo, si va conmigo a la Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de los últimos tiempos. ¿Sí? Así que vamos a basarnos en esta profecía bíblica. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículo 15 en adelante. Y estuve examinando este pasaje y hay 18 características de los hombres del último tiempo. Y estas 18 características, si las dividimos en 3, ¿cuánto nos da? 6. Y Apocalipsis 13 dice que usted ya sabe que en el tiempo en que esté el nuevo orden mundial y gobierne y se manifieste el hijo de iniquidad, dice que todas aquellas personas que no se dejen marcar el número de la bestia, ¿sí? No iban a poder comprar, ni vender, ni nada de eso. Y el número de la bestia dice ahí que era 666. 3 veces 6. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho por Dios al sexto día de la creación. ¿Sí? Apocalipsis 13, buscame ahí el final de Apocalipsis 13. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. 666, triple 6, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el hombre fue creado el sexto día de la creación. Dios lo formó el sexto día. Entonces, que va a llegar un tiempo, en ese tiempo, en que esté gobernando el inicuo, dice que el hombre va a llegar a tal extremo, la humanidad va a llegar a tal extremo, que ¿por qué 666? Número de hombre. Porque el hombre se va a endiosar a sí mismo. El hombre se idolatra a sí mismo, ¿sí? Es el ego mayor de la humanidad. El hombre se ama, se adora a sí mismo, cree en sí mismo y todo es el hombre. El centro de todo va a ser el hombre. ¿Sí? Por eso va a ser número de ¿qué? De hombre. Y esta señal, esta marca que van a recibir aquellos, es probable que van a tener estas 18 características. ¿Sí? Van a tener estas 18 características que Pablo le escribe a su amado hijo Timoteo. Y dice así, a ver, segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí ya estamos arrancando que es una profecía. El apóstol Pablo, por el espíritu profético, le dice a Timoteo que no era para ese tiempo lo que él le iba a escribir, sino que era para los últimos tiempos, para los postreros tiempos. Quizás Timoteo no lo llegaba a ver con sus ojos físicos, pero sí estamos aquí muchos entendiendo que esa palabra profética fue para muchos Timoteos que íbamos a estar viviendo en los postreros días.
Entonces, ¿estamos viviendo en los postreros días? ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Las señales marcan que sí. Las señales marcan que pronto va a estar el arrebatamiento de la iglesia. Cristo se va a llevar a aquellos que creen en Él, ¿sí? Y pronto se va a establecer un nuevo orden mundial. Y como se va a establecer un nuevo orden mundial, las personas que habiten ese nuevo orden mundial van a contar con estas características. Entonces Pablo, a través del espíritu profético, le da esta profecía a Timoteo y le dice: tienes que saber que en los postreros días, ¿sí?, el sistema del mundo y el engaño del pecado va a cegar el entendimiento de muchos y van a forjar un carácter en cada una de esas personas que estén viviendo en esa sociedad de ese tiempo. Y eso ya hace tiempo que se está cumpliendo esta profecía. También Pedro habló de otra profecía diciendo: en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, van a venir burladores. Que van a decir: ay, ¿dónde está la venida de Cristo? Tanto dice que van a venir, ¿y dónde está que se demora tanto? Burladores de la palabra. Pero esa profecía vamos a hablar otro día. Y después también hay otra palabra en el Nuevo Testamento que dice, por el Espíritu de Dios dice que en los postreros días, los últimos días, muchos apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Entonces, sí, hay tres profecías muy patentes en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, para el último tiempo, ¿sí? Personas que van a apostatar de la fe, van a caerse de la fe y van a salir detrás de doctrinas peligrosas, personas que van a ser burladores, van a ser escarnio de la palabra de Dios y personas que van a tener este carácter. Entonces vamos a leerlo. ¿Usted ya entendió que es una profecía esto? Que Pablo le dio a Timoteo. ¿Quedó claro? Bueno, es una profecía que se está cumpliendo en este tiempo. No se cumplió en el tiempo de Timoteo, pero se está cumpliendo en este último tiempo. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sacó la cuenta ahí? ¿Sacó la cuenta? 18 características de las personas que iban a vivir en el tiempo del fin. Le dije que si dividíamos 18 en 3 nos daba 6. Y bueno, y vamos a ver cómo son estas personas. Porque ningún hijo de Dios, ningún cristiano nacido de nuevo, ninguna persona que nació por voluntad de Dios puede tener ninguna de estas características. Y si alguien tiene alguna de estas características, bueno, hoy es el tiempo de pedirle perdón a Dios y arrepentirnos y decirnos: Señor, quiero nacer de nuevo. Aparta esto de mí, no quiero ser así, no soy así, no quiero ser así. Como hablamos siempre en los sábados en sanidad interior y en restauración, ¿sí? Confesamos, nos arrepentimos, confesamos a Dios, nos apartamos de eso, le pedimos al Señor que nos restaure. El Dios que es fiel, el Señor nos levanta, nos restaura, nos encausa de nuevo. Amén. Pero ningún hijo de Dios verdadero puede tener alguna de estas características, sino más bien los hijos de Dios tenemos valores, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros valores cristianos, ¿sí? Tenemos un sistema diferente al de este mundo. No nos regimos por lo que dice no nos regimos por el sistema de este mundo, sino que nos regimos por el sistema del reino de los cielos. Así que el Hijo de Dios tiene valores diferentes, ¿verdad? Valores elevados. Y también que tiene el Hijo de Dios: discernimiento espiritual. Preguntale a tu hermano que está ahí: ¿tú tienes discernimiento? ¿Sí? Discernimiento espiritual.
Es importante tener discernimiento espiritual. Así que lo primero que dice que esta profecía es que en los postreros días habrán hombres que primero serán ¿qué? Amadores de sí mismo. ¿Qué vendría a ser eso? Una persona egoísta, egocéntrica. El primero, el segundo, el tercero. Y el cuarto, quinto y sexto por las dudas. ¿Sí? Está bien amarse a uno mismo, pero usted no puede caer en ese extremo excesivo de ser una persona narcisista. ¿Sí? Que lo único que le importa es usted, su apariencia. ¿Sí? Todo, solo es usted. Y lo demás no importa absolutamente. No tiene lugar Dios en mi vida y no tiene lugar nadie más en mi vida. Yo todo lo que tengo y lo que conquisto y lo que soy es para mí. ¿Estamos en un tiempo así? ¿Hay hombres amadores de sí mismos en este tiempo? ¿Egoístas? Por supuesto que sí. Y mucho más que antes. Dice aquí, vamos a seguir para no ir tan lento, amadores de sí mismos, ¿no? Ellos mismos se idolatran a sí mismos. Segundo, avaros. ¿Qué es una persona avara? Una persona que acumula riquezas, bienes, pero no los comparte con nadie. No los comparte con nadie. Una persona avara es una persona tacaña, es una persona que sus metas están solamente en conquistar cosas materiales, logros materiales. Así que ya tenemos acá una clase de gente que se ama a sí misma y una clase de gente que ama las riquezas, pero que la única meta que tiene es conquistar y acaparar, pero no comparte absolutamente con nadie. Una persona avara. Tercera categoría, personas que son ¿qué? Vanagloriosas, dice ahí su Biblia, ¿sí? Bueno, en la otra versión, yo tengo la Biblia Pellita, la Biblia de Jerusalén, dice que son fanfarrones. Capaz que usted no hubiera entendido más por ese lado. Ven con la otra versión, pues esta es la Reina Valera. Dice, personas vanagloriosos, le encanta ser alabados, ser exaltados por los hombres. Le encanta mostrarse, ¿sí? Entonces, según la otra versión, son fanfarrones. ¿Conoce fanfarrones por ahí? ¿Sí o no? Nos dejan sola, está grabando acá. ¿Conoce gente fanfarrona? Sí. Ajá. Bueno. Seguimos. Personas vanagloriosas, personas vanidosas, personas que solo quieren la alabanza, quieren oír lo que ellos quieren oír. Si usted le dice algo que no va de acuerdo a lo que ellos quieren oír, ya me enojo y me voy. Porque solo quiero ser alabado, exaltado, glorificado. Y acá el único que es glorificado es Cristo. Amén. Amén. Entonces, cuidado con esta clase de gente. ¿Cuánto vamos ahí ya en el quinto, no? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Cuarto, personas que iban a ser como soberbias. ¿Alguno tiene otra versión por ahí? Soberbios, altivos, ¿sí? Y mire que este es uno de los pecados más graves que hay, la soberbia, porque Dios perdona todos los pecados, pero la soberbia la resiste, ¿sí? Dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Sigue diciendo, blasfemos. ¿Qué entiende usted por una persona blasfema? Acá, yo tengo detractores. Detractores. ¿Esa es otra versión? Detractores o blasfemos tienen que ver con personas, ¿sí?, que en realidad insultan y maldicen y mienten e injurian contra Dios
y contra las cosas sagradas. Una persona blasfema, por eso dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. La realidad es que cuando la Biblia habla de persona blasfema, habla de una persona que habla contra Dios y contra las cosas sagradas, las cosas que Dios constituyó. ¿Entiende? Dios no puede concebir personas que quizás pertenecieron a un lugar donde se bautizaron, ordenaron sus vidas, conocieron al Señor y de golpe y porrazo, porque se les da la gana, salen hablando de esa congregación, de la iglesia, de los siervos y de quien se le antoja, como si no hubiera Dios en los cielos que lo escuchara y como que ese lugar le perteneciera a los hombres. Yo en mi caso, por ejemplo, le digo a Dios, Dios, si alguien habla de esta iglesia que tú plantaste hace 14 años, no es mi iglesia, es tu iglesia. Está hablando de ti, no de mí. ¿Entiendes? Cuando alguien se mete contigo, no se está metiendo contigo, se está metiendo con el Dios que tú tienes. Entonces, cuidado, porque en los postreros días iban a haber personas también que iban a ser como blasfemas. Iban a ser personas que iban a ser soberbios. Personas que iban a ser fanfarrones. Personas que iban a ser... Estoy yendo para atrás ahora. ¿Qué iban a hacer? Amadores de sí mismos. ¿Qué iban a hacer? Avaros. Dice aquí, seguimos. Soberbios, blasfemos, desobediente a los padres. Bueno, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Larga vida para que puedas disfrutar todo lo que Dios te va a dar en esta tierra. Sé que a todos no nos ha tocado muchas veces, quizás los padres que quisiera que le tocaran, pero de todas maneras son sus padres. Y usted debe, de todas maneras, respetar y honrar a sus padres. Pero acá la palabra está yendo mucho más allá de lo que es honrar o respetar a los padres, porque es verdad que hay padres que son bastante diabólicos, podríamos decirlo. Acá está yendo mucho más allá. Pablo le está mostrando, a través del espíritu profético a Timoteo, que en los últimos tiempos, ¿sí?, en las naciones mismas iban a aprobar leyes que iban a ir aún en contra de la voluntad de los padres, amparando a esos hijos para que desobedezcan a los padres. Yo no sé si acá en Uruguay ya se aprobó, pero yo creo que ya de niño o adolescente se pueden hacer la hormonización, ¿puede ser? Sin la aprobación de los padres, ¿no? Siendo menor. Entonces quiere decir que el Estado está respaldando a través de leyes a esos hijos para que desobedezcan a los padres, porque creo que cualquier padre con sus facultades mentales normales, como debería ser, no querría ver a su hijo hormonizado con 10, 11, 8 años, 12. ¿O sí? Creo que cualquiera en sus facultades mentales normales, creo que no. Y así podríamos hablar de muchas cosas que las leyes gubernamentales iban a estar aprobando, dándole el aval a esos hijos para que puedan desobedecer a sus padres y hacer lo que ellos quieran. Entonces, imagínense si estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso Pablo le dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles de vivir, porque va a haber hombres con estos caracteres. Otro de los caracteres dice, ingratos. ¿Qué es una persona ingrata? ¿Qué es lo contrario de ingratitud? La gratitud. ¿Sí? Ser agradecido. Ser agradecido. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En los últimos tiempos, la gratitud parece que va a desaparecer. Y lo que más va a prevalecer son las personas ingratas. Las personas que son malagradecidos. ¿Conoce gente malagradecida? Bueno, entonces no se asuste, porque usted está viendo los últimos tiempos. ¿Sí? Pero usted no tiene que ser malagradecido. Usted no tiene que ser avaro, usted no tiene que ser soberbio. Usted no tiene que ser vanaglorioso. Entonces dice acá, ingrato, gente que va a ser totalmente malagradecida.
Otra característica, impíos. Y saben que hay una diferencia entre el justo, el impío y el pecador. Porque el justo, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Más fuerte, a ver, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Amén. Porque usted no es justo por usted mismo. Dice Romano que justificado pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Yo no soy justa por mi justicia, yo soy justa por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario y porque tengo fe en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, diga con fe, a ver, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Amén, amén. Se asustó primero, pensó que era por su justicia. No, es por la justicia de Dios en Cristo. Amén. Es por Cristo que somos justificados a través de Él. Entonces, el justo es justo por eso. El pecador no conoce la ley de Dios. El pecador vive de espaldas a Dios y de espaldas a la palabra de Dios y no conoce la palabra de Dios. Por eso creo que hay más esperanza para el pecador que para el impío. Pero el impío, a diferencia del pecador, es una persona que conoce la palabra de Dios, tuvo conocimiento de la palabra de Dios y aún así la rechaza. No la aplica a su vida. Vive practicando la impiedad. Entonces dice que en los últimos tiempos iban a haber muchas personas que impías, que van a tener el conocimiento de la palabra, pero que no la van a aplicar a sus vidas. La van a rechazar totalmente. Seguimos. Seguimos, ya no sé en cuál voy. Sin afecto natural. Personas totalmente sin buenos sentimientos. Totalmente desamorados. ¿Y lo vemos o no lo vemos? Personas que para ellos la vida de los demás no vale absolutamente nada. Si tienen que quitarle la vida a alguien por 20 pesos, lo hacen igual. Si tienen que robarle la garrafa de 13 kilos a su abuela para venderla y comprarse droga, de 13 kilos de gas, ¿no? Porque la gente no entiende nada. Sin afecto natural. ¿Sí? El amor se enfrió totalmente, no les importa absolutamente nada. Parece que no tienen sentimientos. ¿Sí? No les interesa absolutamente nada. O sea, hay algunos que tienen una cara de palo. Yo les decía la otra vez allá en el barrio, en el otro barrio allá, cuando fui al cumpleaños, están robando a plena luz del día, no les importa quién los vea, van ahí con sus... No tienen ni siquiera ya un raciocinio. Antes por lo menos algunos robaban, esperaban la noche en lo oculto, que nadie lo viera, ¿no? Ahora plena luz del día, no importa lo que sea. ¿Sí? Personas que están totalmente... Yo no sé si a ellos le hicieran lo mismo, a ver si les va a gustar, ¿no? Si le robaran a su hermana, a su abuelo, a ver si les va a gustar. Pero bueno, acá parece que sí les va a gustar porque dice que son sin afecto natural. Es decir, personas totalmente... ¿Traes un poco de agua? Totalmente desnaturalizados. No les importa absolutamente nada. Dañar a quien sea, ni lo que sea. Lo vemos a través de los informativos. Impresionante lo que está pasando también en muchos lugares, con niños. Ni siquiera respetan a los niños, no respetan a los adolescentes, nada. Ya lo hemos visto en los informativos. Personas que iban a ser también como implacables. ¿Qué dice esa versión? Desleales. Personas desleales. La lealtad es algo muy caro, pero estas personas parece que no conocen de lealtad. Son personas desleales, son personas infieles, son personas, dice aquí, acá lo dice, implacables. ¿Sí? También otro tipo de persona que no le importa absolutamente nada. ¿Qué más dice? Calumniadores. ¿Sí? Los hijos de Dios no pueden ser calumniadores.
Y si usted es calumniador, arrepiéntase ahora. ¿Qué es una calumnia? Levantar un falso testimonio, un chisme, hacer correr un rumor, un chisme. Un rumor mentiroso. ¿Sí? Claro, ¿sí? Un falso testimonio, un rumor, bueno, una murmuración, una persona calumniadora. En los últimos tiempos iban a haber personas calumniadoras, que iban a acusar a otros, iban a ser acusadores de otros, ¿sí? Mintiendo. Acusadores de otros que van a ser mintiendo, van a estar mintiendo, mentirosos. Que todavía si usted dice algo y es la verdad y usted tiene prueba, es otra cosa. Pero si usted va a esparcir algo que usted ni siquiera pruebas tiene, se convierte en un calumniador, pero acá no hay ninguno. Otro más, ¿qué más? Intemperantes. ¿Sí? No sé qué dice esa versión ahí, pero ¿también dice intemperantes? Amadores de los deleites más que de Dios. No, estamos... Hinchados. Calumniadores, estamos hablando de calumniadores. Intemperantes. ¿Qué dice? Hinchados, dice ahí. Bueno, es algo desproporcionado. Una persona intemperante es algo desproporcionado. Es una persona que tiene poca templanza hacia los demás. Es una persona grosera y es una persona que está airada todo el tiempo. Esa es una persona intemperante. Una persona que vive airado todo el tiempo, desmedidamente, con los demás. No tiene templanza, no tiene dominio propio. ¿Conoce alguna persona que vive airado todo el día? La mujer le va a ofrecer un mate y ya está airado. El hombre... ¿Sí? ¿Conoce gente intemperante? Sí. Que en el trabajo, capaz. En el hogar. Bueno, personas intemperantes, desmedidamente groseros, airados todo el día, todo les molesta, todo está mal. Cuidado con eso. ¿Qué más? Crueles. ¿Qué es una persona cruel? Una persona que tiene maldad. ¿Sí? Una persona cruel es una persona que anda con maldad. ¿Sí? Que maquina maldad constantemente. ¿Sí? Entonces, personas crueles iban a ver. Y iban a ver también personas aborrecedores de lo bueno. ¿Sí? ¿Qué es aborrecer algo? Odiar, repudiar. ¿Qué dice esa versión? Aborrecer lo bueno es que vos sabés que es bueno, pero no lo haces. No lo haces. Lo aborrecés. Lo echás para un lado. No te importa. Lo vomitas. Entendés que es bueno, pero no lo haces. Exacto. Y van a ver en el último tiempo, que es este tiempo, aborrecedores de lo bueno. Entendés lo que es bueno, como bien dice él, pero no lo haces. ¿Sí? Y vamos, porque acá veo que hay esto que le decía hoy de 18 caracteres de los hombres de los postreros días, en los tiempos peligrosos. También pueden estar clasificados en 3. Porque la primera clasificación podríamos decir que son personas que tienen, todas las características tienen que ver que cómo se relacionan ellos con ellos mismos. La segunda categoría de personas tiene que ver cómo se relacionan ellos con los demás. Y la tercera tiene que ver cómo se relacionan ellos con respecto a Dios y a las cosas de Dios. ¿Sí? Si quiere se lo anota por ahí, ya que vino con una actitud enseñable, de aprender, aprendible, digamos. Entonces, ¿cómo se relacionan ellos con ellos mismos? ¿Cómo se relacionan con los demás? ¿Y cómo se relacionan con las cosas de Dios? Vamos a otra categoría. ¿Qué dice ahí? Traidores. Uy. ¿Conoce gente traidora? En los tiempos de Timoteo pienso que habría, pero en los tiempos de ahora, los tiempos del fin, posteriores tiempos, mucho más. El traidor por lo general le va a sonreír a la cara, pero usted se da media vuelta
Le clavó unos puñales por la espalda. Acá dice teniendo apariencia de piedad. Pero eso te me adelantaste. Te me adelantaste ahí. Dice que en los postreros días iban a abundar, ¿qué? Los traidores. Así que no se asombre si es traicionado en algún momento. Porque es el espíritu que iba a predominar en este tiempo, el carácter que iba a predominar en este tiempo. Personas traidoras. Personas en las cuales usted confió, ¿sí? En las cuales usted creyó, y cuando usted menos se lo imaginó, lo que usted le dijo lo volvieron en contra suya, o lo traicionaron. Por eso, estos días yo posteaba un proverbio que dice que el que abre mucho la puerta de su casa busca su propia ruina. Usted tiene que tener cuidado también qué personas son las que usted ingresa dentro de su hogar. ¿Cuántas personas ingresaron? Ay, porque fulana es mi amiga, y la amiga se le fue con el marido. O cuántos hombres, ay no, porque fulano es mi amigo. Creo que es una canción de Romeo Santos, ¿no? Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. El amigo se le quedó ahí con la mujer. Ah, no, pues yo sé que conozco todo. ¿No? Don Omar me dice, la conoce. Entonces, el que abre mucho la puerta busca su ruina, dice. Usted tiene que tener discernimiento espiritual, a ver. Es su hogar, es su casa, es su familia, es su entorno, su vida. Cuide su vida, cuide su corazón, cuide a aquellos que Dios puso a su cargo. Ah, no, pero es mi pana, no pasa nada. Cuidado con las cosas. Porque dice que en los postreros días iban a haber más traidores que los que habían antes. ¿Qué más? Hombres impetuosos también, No sé qué dice esa versión, pero... Arrebatados, impetuosos, calderita de lata. Todo el temperamento, se manejan por el temperamento, por las emociones. Sin dominio propio. Claro, no tienen dominio propio, por las emociones, por sus estados de ánimo, ¿no? Personas impetuosas, ¿sí? Cuidado con esas personas. Infatuados, dice la palabra, acá, sigue diciendo, ¿qué dice esa versión? No, acá eran hinchados. ¿Hinchados? ¿Volvimos a lo mismo? No. Acá era, yo me confundí. Bueno, infatuos, La sociedad de este último tiempo está formando el carácter de hombres infatuos, hombres infatuados, hombres necios, hombres nefastos. ¿Qué más? Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que vivimos en este último tiempo, en una sociedad tan corrompida, que está viciada y apestada, ¿sí? De aborrecer a Dios, aborrecer lo bueno y vivir en los deleites temporales del pecado, llenos de vicios, ¿sí? Llenos de amor por las cosas de este mundo, pero sin ningún discernimiento y amor por la verdad de Dios y por la palabra de Dios y por hacer la voluntad de Dios. Así que todas estas 18 caracteres de esta profecía que Pablo le da a Timoteo, que son los hombres de los postreros días y que son los hombres que van a estar en estos tiempos peligrosos, por eso estos tiempos son más difíciles para vivir aquellos que amamos a Dios, aquellos que tenemos fe en la palabra de Dios. Se nos hace cuesta arriba, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a seguir adelante. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis manada pequeña, porque a su Padre, mi Padre, les complació darlos el reino a ustedes. Por eso si Cristo viniera ahora, el remanente que se salva es un remanente pequeño, porque son pocos los que pagan el precio por seguir a Cristo. Son pocos los que están dispuestos a dejar las cosas de este mundo y poner su mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Lo de este mundo es temporal y pasajero, pero lo de Dios es eterno. Por eso la parábola de las 10 vírgenes dice que las 10 tenían sus lámparas, tenían la palabra.
Las 10 esperaban al esposo, ¿está bien? ¿Sí? Las 10 esperaban al esposo, las 10 tenían la palabra, pero había 5 que tenían la unción del Espíritu Santo a través de la palabra, de la oración y el ayuno, y habían otras 5 imprudentes, insensatas, que se manejaban porque ora por mí, ayuná por mí, lee por mí. No les importaba llenar sus lámparas con la unción del aceite, que es el Espíritu Santo. Dice que como el esposo demoraba, se durmieron las 10. Bueno, es que se durmieron 5 y 5 no son, no, las 10. El esposo tardaba en llegar, se durmieron las 10. Pero cuando dijeron, sonó la trompeta y dijeron, ahí viene el esposo, las 5 prudentes tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite extra en sus vasijas. ¿Y por qué tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas? Porque fueron, ¿cómo fueron? Personas que precavidas. Personas prudentes. Las vírgenes prudentes se manejaron por mandamientos. Las vírgenes insensatas se manejaron por sentimientos. Y dice que tenía penita, un poquito de aceite ya, y la llama de las lámparas de ellas se estaba apagando, de las insensatas. Entonces, como ellas se manejan por sentimiento, le dijeron a las otras, ay, che, ¿no me das un poquito de tu aceite? Porque mirá que se me está apagando la lámpara. Gente manipuladora. Y las otras le dijeron, mirá, por eso le digo, las insensatas se manejan por sentimientos. Ay, che, no me das, sí, dale. Emociones, sentimientos. Las otras se manejaron por mandamientos. Le dijeron, mirá, para que no te falte a vos, si no me falte a mí, anda a los que venden y compra para vos. ¿Usted es un creyente que se maneja por mandamientos o se maneja por sentimientos? Sea maduro, crecido. Y dice que mientras ellas fueron a comprar, ya no hubo tiempo. ¿Qué pasó? Ya había venido el esposo, las que estaban prontas entraron a las bodas y ellas quedaron ahí. Cuando volvieron, golpearon ahí y le dijeron, no las conozco. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer usted para que su lámpara esté llena de aceite? Y estudie la palabra, ore a Dios y ayune. Esas son las primeras obras: palabra, oración y ayuno. Una persona que ora, que lee la palabra y ayuna, que tiene sus hábitos, de sus disciplinas espirituales, ¿no? Que son estas 3. Es una persona que se entra a llenar del Espíritu Santo, va a reposar sobre él el Espíritu del Señor, va a reposar sobre esa persona la llenura del Espíritu. Lo que dice Isaías 11:2, a ver Ana María que lo tenemos ahí, Isaías, que a veces no ve mucho ahí, no prendimos todas las luces. Isaías 11:2, el Espíritu que reposaba sobre Jesucristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Amén. De sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Yo, los 7, la plenitud, número 7, la plenitud del Espíritu de Dios. La plenitud del Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de conocimiento. Todo eso reposó sobre Cristo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y el Espíritu bajó en forma corporal de paloma, reposó sobre Jesús. Luego él va al desierto, es tentado, pero vuelve lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo mismo, si usted es una persona que busca a Dios de veras, y ama a Dios de verdad, y ama la palabra de Dios, es una persona que se va a llenar, y el Espíritu de Dios va a venir sobre usted, y va a llenar su lámpara con aceite, para que usted pueda estar lleno, y a su vez pueda alumbrar a otros. Amén. Y repose en usted estos espíritus, el Espíritu del Señor, la plenitud del Espíritu de Dios, como dice en Isaías. Pero estas personas desechan a Dios. Estas personas que estamos viendo hoy desechan totalmente a Dios. Pero, dice Pablo, le dice a Timoteo, que estas 18 caracteres, dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es tener apariencia de piedad? Religiosidad. Van a ser personas que van a tener la apariencia. Viven de apariencias. Aparentemente. Pero no son genuinos. No son reales.
Entonces le dice esto Pablo, le dice tendrán apariencia de piedad, tendrán quizás hasta un espíritu de religiosidad, pero negarán la eficacia de ella. ¿La eficacia de quién van a negar? De la verdadera piedad, de la verdadera benignidad, de la verdadera bondad de Dios. A través de sus acciones, de sus actitudes, de sus pensamientos, a través de lo que hace, una persona no puede sostener por mucho largo tiempo algo que no es. A la larga o a la corta, a la persona se le va a caer la máscara, ¿sí o no? Sí. Si una persona no se arrepintió, no cambió su corazón, no le pidió a Dios que le cambiara, no renovó su mentalidad, no cambió su corazón, a la larga o a la corta, se va a ver qué verdaderamente es esa persona. Entonces Pablo le dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, come juntos, dice. Evita. A ver, dígalo alto. Evita. A estos, evita. ¿Qué es evitar? ¿Qué es evitar? Cuando usted evita cruzarse con alguien, a ver. Impedir. ¿Esa versión dice evita también? Sí. Pues la otra versión decía otra cosa, pero era similar. Sí, a estos, mantenete alejado de estos. Mantenete alejado de esta característica de los hombres del último tiempo. No te suman para nada. No son provechosos para tu vida. No son buenas compañías. No son personas que estén procurando tu beneficio, tu bien. A estos que dice, evita. Amén. ¿Vamos bien? Seguimos. Porque de estos son los que se meten en las casas. Se meten en las casas. Miren. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas ¿qué? Concupiscencias. Esta categoría de hombres, tan astutos para el mundo, pero tan rechazados por Dios, porque si no se arrepienten antes, Dios los... sí. ¿Hay oportunidad hoy? Sí, hoy sí, porque todavía Cristo no vino. Pero si no se arrepiente, dice que estos hombres tienen por hábito meterse en las casas y llevarse a las mujercitas, por ahí dice, cargadas de ¿qué? De cualquier pecado y de concupiscencia, cualquier idolatría, cualquier inmoralidad. Mujeres que no tienen valores, pero que son fácilmente seducidas y engañadas por estas características de hombres. ¿Sí? Bueno, seguimos. Cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre ¿qué? Aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Aprender es malo? No, no es malo. ¿No? Pues yo digo que uno deja de crecer cuando deja de aprender. Pero se supone que si vos, vamos a traerlo a estos tiempos, comienza ciclo básico, tu meta ¿qué es? Hacer primero, segundo, tercero, cuarto y recibirte por lo menos tener el ciclo básico. Pero estas personas no, toda la vida están en primero o toda la vida están en segundo. Nunca llegan a recibirse de nada. Siempre están aprendiendo y nunca están aplicando lo aprendido. Es decir, que todo el conocimiento que adquirieron, como no tienen sabiduría, no lo pueden aplicar. Y son fácilmente engañadas por estos trepadores mentirosos de este último tiempo. Cualquier persona que ama a Dios y se pone una meta, llega a, quizá le puede costar un poquito más, un poquito menos, pero llega a alcanzarla. Hay muchos en las cosas de Dios que ya tendrían que estar enseñando
pero siempre están aprendiendo lo mismo. Si nunca aprueban los exámenes, siempre están repitiendo el mismo problema. Siempre están con la... Y usted lo conoce porque hace 20 años vienen siempre con la misma oración. Ore por esto, porque hace 20 años me estás pidiendo oración por lo mismo. ¿Qué se piensa? ¿Que Dios es sordo? ¿Que Dios no te escuchó? Entonces dice acá que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Por qué no aprenden la verdad? ¿Por qué la resisten? ¿Sí? Formar una resistencia ahí a la verdad de Dios. Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y repróbodos en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir reprobos? Réprobos, que no son aprobados en cuanto a la fe. No importa cuánta fe ellos digan de la boca para afuera que tienen, para Dios están reprobados, porque con sus actos y sus acciones lo único que hacen es negar la eficacia de lo que es la fe verdadera y genuina. Entonces dice, son hombres corruptos de entendimiento. ¿Y quién era Janes y Jambres? ¿Por qué dice la palabra acá que resistieron a Moisés? Janes y Jambres fueron aquellos brujos hechiceros que cuando Moisés fue a enfrentarse a Faraón de parte de Dios para decirle que deje ir libre al pueblo de Dios para adorar a Dios, se acuerda que Dios le dijo a Moisés que la vara que tenía en la mano la convirtiera en culebra. ¿Y qué hicieron estos brujos y hechiceros? ¿Qué hicieron? Agarraron sus varas y las convirtieron también en culebra, ¿sí? Resistiendo a Moisés ahí, diciendo, bueno, pero si tu Dios hace milagro, nosotros también hacemos milagro. Pero ¿qué pasó al final? La culebra de Moisés se tragó la culebra de los brujos y hechiceros. A ver, ¿dónde estaba el poder de los brujos y hechiceros? A vos te pueden resistir, pero no te preocupes, que el que está contigo es mayor que todo espíritu. Gloria a Dios. Amén. A Dios la gloria y a nosotros la victoria. Pero mire lo que sigue esta profecía, diciéndole Pablo a Timoteo. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Está profetizado de parte de Dios que las personas que andan en este carácter no van a seguir más adelante, sino que van a hacer ¿qué? Dios le va a poner un ¿qué? Un pare. Dios le va a poner ¿qué? Un stop. Dios va a poner ¿qué? Un límite. No irán más adelante. No importa cuán floreciente ellos crean que van sus vidas y sus negocios y su familia y sus cosas. No importa cuánto ellos crean. Eso es lo que creen ellos. Pero Dios no mira como mira el hombre. Dios mira de una manera distinta y diferente. Por eso dice, no irán más adelante, sino que la insensatez va a ser ¿qué? Manifestada. No importa el tiempo que pase, Dios va a manifestar la insensatez como manifestó la insensatez de aquellos magos. Y acá le viene un consejo a Timoteo, uno de los presbíteros de aquellos tiempos, ¿no? Los pastores jóvenes, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, ¿qué más? Longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y de todas me ha librado el Señor. Así que Pablo, después de darle por el espíritu profético, por el espíritu de profecía, esta profecía de los postreros días a Timoteo, le dice a Timoteo que el mayor ejemplo que Timoteo tiene que seguir es el mismo ejemplo de la perseverancia que tuvo el apóstol Pablo,
que fue perseguido, que fue azotado, golpeado, bueno, encarcelado, pero que siguió adelante. Por eso le dice, pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, que la sana doctrina. La sana doctrina del Evangelio, de la palabra de Dios. Mi conducta y propósito, fe, longanimidad es la generosidad del amor y la paciencia. Es decir, que Timoteo tiene como ejemplo la perseverancia de Pablo y también va a encontrar fuerza y estabilidad en la palabra de Dios, aunque él sufra persecuciones. Porque Pablo le dice, así como yo sufrí persecuciones, es probable que tú sufras persecuciones. Pero la palabra de Dios siempre nos va a dar estabilidad en la fe para que podamos seguir adelante perseverando en el Señor como perseveró Pablo. Por eso no es que Pablo se está poniendo como ejemplo, pero como Timoteo era un hijo en la fe de Pablo, dice, bueno Timoteo, vos viste todas las cosas que yo padecí, sufrí, todas las que pasé, pero seguí perseverando adelante. Entonces ustedes también tienen que hacerlo. Y después dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Ah, bueno. ¿Usted ha tomado una decisión por Cristo? ¿Y qué pensó? ¿Que el mundo le iba a amar? ¿Le iba a abrir las puertas de par en par? El mundo ama lo suyo, pero usted es amado por Dios y eso es lo más importante. Por eso dice acá que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán también persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, miren lo que dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Los que se creen vivos. Todo lo que sembraron van a cosechar. Traicionaste, te van a traicionar. Engañaste, te van a engañar. Blasfemaste, también van a blasfemar. Dice, irán de mal en peor. Así que creo que ninguno de estos es digno de que usted le envidie nada. Y dice, pero persiste tú. ¿Quién? Timoteo. ¿Y quién es? Nosotros. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, por eso que es bueno traer a los niños a Cristo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea Perfecto. Ah, no, pero yo no puedo ser perfecto. Perfecto es Dios, Cristo nada más. Nosotros no somos perfectos. O sea, perfecto, pero vaya camino de la perfección. Si no es perfecto ahora, por lo menos busque el camino de la perfección en el Señor. Ya sé que es media mañosa y medio mañoso. Pero acá la Escritura nos da a entender que somos perfectos cuando estamos preparados para toda buena obra. O sea que si siempre estamos haciendo el bien, estamos buscando el camino de la perfección. Pero no es, claro, preparados, sí. Dice, inspirado por Dios, útil para enseñar. Sí. Una de las cosas, ¿a quién se enseña? Cuando uno aprendió, uno está capacitado ¿para qué? Para enseñar a los demás, para redarguir. La palabra, toda la escritura es útil para enseñar. Nos enseña a nosotros y enseña a los demás. Para redarguir, nos redarguye a nosotros, redarguye a los demás. Para corregir a unos y a otros y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Ahí está. Uno puede, ¿sí?, hacer el bien y obrar el bien, pero cuando la palabra de Dios trajo esta estabilidad, esta limpieza en la vida de la persona.
entonces la persona puede estar preparada. Porque muchos quieren enseñar a otros y ni siquiera se han podido enseñar a sí mismos. Muchos quieren andar imponiendo mano y ni siquiera se han librado de sus mismos demonios. O muchos quieren sacar a otros de los vicios cuando ellos mismos no han dejado el puchito, la copita, el whiskycito. Borrachos, alcohólicos. Entonces, dejemos que Dios trabaje en nuestros cambios personales. Dejemos que la palabra nos redarguya. Dejemos que el Señor nos limpie. Dejemos que el Señor nos purifique, nos transforme, nos santifique. La voluntad de Dios es la santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Debemos, dice la palabra, dice, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Dios no tiene fuerza para ser, no tiene que hacer fuerza para ser santo, porque la santidad es algo de Él, es un atributo de Él. ¿Y qué espera de sus hijos? Que también procuren el camino de la santidad, que tomen el camino de la paz y la sigan, ¿sí? Que ordenen lo que está desordenado en sus vidas, que arreglen sus lámparas mientras hay tiempo. Entonces eso es importante. ¿Por qué aquellos que aman a Dios verdaderamente, cuando han caído en algún pecado o en alguna cosa, se amargan la vida y lloran y claman y se sienten incómodos con ellos mismos y se sienten incómodos, quizás algunos cuando están en el servicio, y hay algo como que, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que está dentro de ellos no los deja servir con libertad. Y quizás vienen buenos consejeros y dicen, no, pero mirá que si vos, Dios te perdonó, dale, Dios es amor y paz. Yo ya les dije, Dios no es hippie. Espíritu Santo va a querer siempre impulsarnos ¿a qué? A que ordenemos nuestra vida, delante de los hombres y delante de Dios. Delante de los hombres y delante de Dios. Para que el acusador, el blasfemo, no tenga nada de qué acusarnos. Amén. Así que esta sería el sistema de valores, ¿sí? Y de discernimiento espiritual que el cristiano debería tener en el último tiempo para saber, ¿sí? Qué personas son las personas que son convenientes para su vida y qué personas son las que usted tiene que orar por ellos, pero es mejor evitarlos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta tarde.